Hola camaradas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol Croacia, bienvenidos a un nuevo Macchiato con Juan Carlos Molero, que ya lo tenéis ahí al otro lado de la pantalla, o más bien a mi derecha, y con él pues vamos a hablar, como es habitual, de la actualidad del fútbol croata, que viene marcada por las dos últimas jornadas, concretamente sobre todo la última, donde se ha disputado el primer derbi eterno de la temporada en Croacia. Y luego también hablaremos del debut de los representantes en Europa, es decir, Dinamo de Zagreb y Rijeka, en Europa League y Conference League respectivamente, y también quizás algún apunte de la última convocatoria de Zlatko Dalic para la fase de clasificación para el Mundial, que ha salido este mismo lunes, y con alguna novedad, alguna importante también, una que nos agrada, como es la presencia de Luka Vuskovic, el central ahora del Hamburgo, cedido por el Tottenham, y que celebramos. Son solo 18 añitos los que tiene el bueno de Luka Vuskovic y que pues ha hecho méritos para entrar en la convocatoria. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es saludar a nuestro invitado, nuestro amigo Juan Carlos Molero. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido un día más. Hola, buenas, un placer como siempre pasarme por el Macchiato. Además que estrenamos también otoño, ¿no? Estación. Así que es una estación que siempre, aunque caigan las hojas, siempre es cuando rueda el balón. Yo siempre digo, cuando llega otoño significa que ya el fútbol es de verdad, ¿no? Que el fútbol ya está todo, empiezan las competiciones europeas, empiezan las liguillas, empiezan los partidos decisivos como hemos tenido este fin de semana. Y bueno, siempre es un placer pasarme por aquí para hablar de este fútbol que tanto nos gusta como es el fútbol croata. Y los horarios también, se nota el cambio de estación en los horarios, que ya son los habituales de estas fechas y que, bueno, pues son más adaptables a nuestra, seguramente, a nuestra rutina. Venimos de un fin de semana, Juan Carlos, espectacular. De hecho, la semana pasada no hablamos porque, bueno, como había el parón internacional y tal, pues ya encadenamos una semana sin hablar, pero veníamos también de una jornada donde hubo sorpresas, lo hemos hablado en Petit Comité, con equipos que sorprendieron a los colíderes, es decir, Gorica le ganó a Dinamo de Zagreb, Varaždin le ganó a Hajduk Split y claro, con estos resultados se venía el derbi eterno en el cual pues quien ganase se quedaría líder en solitario y la verdad que bueno, se cumplieron los pronósticos con esa victoria del Dinamo 0-2, los goles de Albert Horxa y de Munsef Bakrar, que pues permitieron al Dinamo saltar Polhood y ser líderes en solitario. Cero sorpresas, ¿no? Sí, además que cero sorpresa porque tanto Hajduk como Dinamo, yo creo que lo hablé con Chapa de Fútbol Fever, que decía, es la primera vez que pueden llegar los dos equipos perdiendo dos partidos seguidos y con sensaciones de necesidad de ganar. Además, tú apuntabas en un off the record que hicimos que sonaba si perdía que Marko Kovačević podía caer. Claro, o sea, la presión que hay al inicio es increíble. Yo creo que estuve viendo el partido tranquilamente. Al principio pensaba que no quería tuitear, pero dije, mira, bueno, voy a tuitear cada 15 minutos, cada 20. Y vi un partido muy intenso en el que el Hajduk salió muy bien, pero que en el Dinamo sabía lo que se jugaba y poco a poco se le fue embotellando. Y los dos goles llegaron con dos arrancadas ahí por el centrocampo, con dos goles que habitualmente no es muy de Dinamo, el Dinamo es más de laboral, y estos fueron dos zarpazos. Y yo creo que sale muy reforzado Marko Kovačević porque hizo muchos cambios en el 11. O sea, yo creo que si pues el viernes dicen que va a jugar, pues eso, Ljubic, Zak y Misic en el centrocampo, pues me costaría. Luego apostó por Lisica, por Hoxha en las bandas, por Bello, y fue un equipo que buscó la contra en ese inicio de partido. El Hajduk poco a poco se le vio las costuras que tiene, que le falta gol si no está Libaya, y como yo te dije también off the record y también lo puedo decir, no sé si esta temporada Libaya va a restar más de lo que puede dar al Hajduk. Al final un partido que poco a poco el Dinamo, con su calidad, que como siempre hemos hablado, lo decidió y fueron dos golazos. Lo de Libaya ahora lo comentaremos, pero la verdad que a mí me extraña. Yo pensaba que con Gonzalo García, con el estilo de juego que propone, se sentiría beneficiado, porque podría ser perfectamente Libaya el hombre al que siempre busca el Hajduk, pero realmente con más argumentos futbolísticos en ataque, a diferencia de lo que vimos con Gattuso, evidentemente, y la verdad es que le está costando. No sé si ya es un tema personal, al final es verdad que ya es un delantero veterano, pero hombre,
tiene una edad, creo, aún buena para poder rendir en una liga como la croata y más en casa. Yo creo que es más un tema personal, pero bueno, no sé, eso tampoco hay manera de saberlo de momento, así que vamos a ver si mejora, pero es verdad que seguramente es la carta que le falta a Hajduk para poder no quizá aspirar de todo a la liga, porque es muy difícil, pero sí sacar los partidos adelante. Más allá de Libaya, lo que sí que creo que en partidos contra el Dinamo de Zagreb, hoy te lo comentaba también, necesitas ser el Hajduk un equipo más agresivo, no te puedes permitir que Hoxha conduzca desde el centro del campo prácticamente y te marque ese gol. Y en el segundo pierdes una disputa, ¿vale? Pero es que luego Edgar González creo que y había otro jugador por ahí, ahora no sé quién estaba también en esa banda, le permiten demasiado, le permiten conducir hasta el área, le quieren ir cerrando espacio, pero al final mete un cañonazo a Bakrar. Esa mala leche, ¿no? Esa agresividad que, ya que a nivel de plantilla no te puedes equiparar de momento, y costará que así sea, el Hajduk no se puede equiparar con el Dinamo, en este tipo de partidos tienes que sacar, ¿no? la mala leche. Sí, porque se vio a Pajaciti, el albanés, muy, muy solo. O sea, cuando intentó contener, yo creo que el físico le duró 50, 60 minutos. Fue el único que pudo mantener, pero claro, siempre era un 2-1, ¿no? Perdón, un 2-1 el Dinamo. Cada vez que presionaba en campo propio salía a la contra. Y luego Hoxha y Lisica encontraban bandas. Me gustó mucho el partido de Edgar. Creo que Edgar fue uno de los mejores de Gonzalo García, porque retuvo mucho a Jetlock, eso que hizo un gran partido a la contra, pero estuvo muy bien mandando, pero le faltó algo más. Yo creo que Puigdemont tampoco estuvo bien. En estos partidos es donde se pone el foco y no ve ninguna circulación, no pudo. Y yo creo que fue más por mérito del Dinamo, ¿no? Porque creo que Misic y Zak hicieron un partido tácticamente impoluto, donde supieron en cada momento cómo parar el juego del Hajduk. Luego, bien apoyado por McKennan y por Domínguez, que poco a poco sigue creciendo. Y es eso lo que tú dices, que se le vio a un equipo falto de mordiente. El Dinamo sabe lo que se jugaba y creo que faltó ahí, ¿no? No sé si Gonzalo García, después de 3 partidos sin ganar, les meterá mucha caña o no, pero yo creo que necesitaron un golpe sobre la mesa. A ver, está claro que también hubo algún texto, algún artículo donde se ponía en duda el tema del trabajo de Gonzalo García. Esto pasa siempre en Croacia, lo hemos explicado, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, yo creo que son conscientes que si han confiado en Gonzalo García, necesitan darle tiempo, y yo creo que eso son conscientes, que al final contra el Dinamo es un partido que puedes perder. Lo del día de Varadín, por ejemplo, pues no puede pasar, ¿no? Son estos partidos los que tienes que ganar, pero contra el Dinamo en principio puedes perder. También es verdad que Gonzalo García, hay jugadores que los partidos grandes no acaban de aparecer. Por ejemplo, Krovinovic, que es uno de los jugadores con más calidad de este Hajduk, le cuesta mucho aparecer en este tipo de partidos. Pukstas, quizá el contexto no iba tanto con él, aunque no sé, fue la temporada pasada, hace 2, creo que la pasada, fue clave en una victoria del Hajduk en Maximer, ¿no? Bamba también le cuesta este tipo de partidos y claro, al final tienes un Dinamo de Zagreb que dice, bueno, pues dejo a Gonzalo Villar en el banquillo. Bien, pues meto a Sajec. Dejo a Vidovic en el banquillo, pues meto a Hoxha y acaban funcionando. Es decir, es que claro, es lo de siempre, ¿no? La plantilla que ha organizado el Dinamo de Zagreb y que a medida que pasan las semanas, los partidos, va a ir seguro increciendo, es que es muy superior este curso a las demás, e incluso la del Hajduk, es que... Sí, mira, estaba mirando ahora mismo, que estaba mirando, pues estaba viendo alineación y efectivamente el banquillo del Dinamo puede jugar en cualquier liga, no top, pero sí ve pues en equipos a lo mejor de media tabla. Yo creo que lo que tiene el Dinamo ahora mismo es una plantilla muy, muy larga, donde cualquiera que entre te da ese plus que necesita un equipo campeón, que el año pasado no lo tenía. Y yo al principio tenía mis dudas en el partido porque, bueno, sobre todo Zek, el fichaje de McKennan, y poco a poco han ido sumando estos veteranos, podemos decir, que yo tenía muchas dudas, sobre todo por el hambre que tuvieran, y es lo que le está decidiendo los partidos, porque yo creo que en un derbi eterno, como tú vienes a apuntar al principio, los
los más veteranos son los que tienen que dar el blues y ni Krovinovic ni Libaya dieron eso al Hajduk, que sí se lo dio Misic, sí que se lo dio McKinnon, Zach, sí que se lo dio Beklo, aunque no es veterano, pero a mí me gustó mucho el tema de cómo sacó la defensa para que los extremos tuvieran hueco. Y es eso, es lo que veo, que el Hajduk le falta algo. Gonzalo García es un buen entrenador, pero veremos si dentro de ese banquillo tiene algo que le dé esos goles que le faltan. Claro, ahí está. Yo te planteaba también esta mañana la duda, ¿no? Si no es Libaya, que al final es el capitán y en algún momento, ¿no? Debe recuperar su olfato goleador. Claro, ¿a quién pones en esa posición? Porque realmente el otro día, mirando la convocatoria, no había ningún delantero puro. Sí, tienes atacantes como Durdov, que también es, para mí, demasiado joven para este tipo de partidos, pero bueno, tiene que ir entrando porque es bueno. Tiene Rebic, que aún no está al 100%, es evidente, no acaba de estar a su mejor nivel, necesita más semanas, y que Almena acaba de llegar y tampoco conocemos tanto sus posibilidades. Y luego está Anthony Kalic, que bueno, es un jugador más que ha utilizado como media punta, como segundo punta, como interior con llegada, pero tampoco no es un 9 al uso. Entonces yo creo que ahí está uno de los fallos del mercado del Hajduk Split, no haber sido capaces de encontrar un delantero que le pueda competir primero, porque el Libaya quizá lo que necesita es un compañero que le compita al puesto, que sepa que no lo tiene asegurado, y luego que sea una opción cuando el Libaya no esté bien o cuando esté lesionado, porque claro, también estas cosas pueden pasar, incluso cuando esté sancionado. Entonces, ahí tiene un debe importante el Hajduk Split y veremos cómo lo puede solucionar. Igual Gonzalo García opta por el recurso Dalovic, que es meter a uno de sus jugadores más habilidosos de falso 9, como Tony Fruk, y en ese caso, por parte de Hajduk, pues no sé, quizá podría optar a esa posición Almena, el mismo Rebic, no sé, incluso Puxtas, pero bueno, es difícil que deje Libaya en el banquillo. Sí, es poner una nueva variante en el esquema de juego que si no está funcionando ahora, porque no vimos un juego muy fluido, no vimos un juego que en 3/4 el Hajduk pudiese generar esas ocasiones de peligro, ese espacio, y efectivamente no hay un 9. Si lo comparamos con el Dinamo, que tiene a Kulenovic, que Kulenovic cada vez que sale, yo cuando salió digo, ya está, que vaya a llegar el gol de Kulenovic, porque Kulenovic es salir y marcar, o te genera una ocasión, te fija, y es lo que falta al Hajduk. Yo creo que sí, que yo soy por tu parte, como me dices, que falta pues eso, un delantero, pues eso, porque Durdov todavía pues, le falta por hacer, y es que yo también estoy mirando la plantilla y eso, Rebic y poco más. No sé si podrán animar a Libaya o jugar con un 4-1-4-1 que le pueda tener jugadores como Kalic más cerca, que le pueda proveer de pases. No, pero bueno, eso es un problema que debe Gonzalo García darle una solución en los próximos partidos, porque al final se te escapa el Dinamo, ¿no? Ya has perdido con él, ya son 3 puntos, vienen las dudas. Y bueno, ya sabemos cómo es el Hajduk, que el año pasado luchó mucho, pero hay temporadas que se descuelga rápidamente, que en 4 partidos pierde 3 y ya son 9 puntos que no se puede remontar. Yo lo que sí que tengo claro en el Hajduk Split es que Hugo Guillamón, a poco que ya esté perfectamente adaptado, debe ser titular, va acumulando minutos, pero bueno, aún no está para ser de la partida, a diferencia de Carl González, que como dices, hizo un buen partido. Para mí creo que tanto él como Sabrija mantuvieron a raya a Beljo, que es verdad que le está costando en su llegada al Dinamo de Zagreb, incluso lo que dices, Kulenovic, seguramente por meritocracia merecería ser titular por delante de Beljo, pero segurísimo, 100%. Pero el caso es que ante un delantero con estas características, Carl González y Sabrija estuvieron muy bien y a ninguno de los dos se le puede culpar de los 2 goles encajados, ¿no? Pero sí que tengo claro que Pajasiti para mí es el jugador creador que debe conectar defensa con centro, con ataque, mejor dicho. Puxtas también puede ser ese elemento que te haga las funciones de media punta y de llegador, pero necesitan ahí alguien que pueda manejar o pueda darle equilibrio al equipo, y para mí es ideal Hugo Guillamón. Entonces vamos a ver si Gonzalo García opta por eso. Y otra cosa también es que para mí Karisic debería ser titular siempre en el lateral derecho, y luego en el izquierdo sí que tienes opciones como Diallo, como Melna, como Vergovic, que jugó el otro día y no estuvo bien, pero para mí pondría incluso para el juego de Gonzalo García Sigurd a pie cambiado, que se meta por dentro,
un recurso que hemos visto a otros entrenadores, ¿no? Como lateral, crea superioridad por medio. Y Karesic, que es un líder también, quieras o no, ex capitán de la Lokomotiva en el 11, porque además te da muchísimo en las acciones a balón parado. Sí, además era uno de los fichajes que venía a sumar, que tenía experiencia, que era profundo, que en el cuadro loco sí demostró ser hasta un buen carrilero. Y bueno, al final tiene jugadores de defensa, medio centro para dar y tomar, yo creo. O sea, porque es un equipo que defensivamente creo que Gonzalo García ha querido hacer un buen bloque. Y habrá que ver si ahora cambia un poco el estilo de juego, ahora que le viene un par de partidos más asequibles, aunque ya se vio contra el Barça, que al final aquí cualquiera te puede pintar la cara, que si va a cambiar el estilo de juego para ser un juego más directo, donde aproveche más las bandas, donde veamos un juego más vertical y donde el Ibaya solo tenga que fijar, porque si tiene que bajar y buscar el balón, ahí es donde se pierde. Y yo creo que Karasic para mí es un elemento que me sorprendió que no jugara. Sigur es un futbolista que no sé si es mediocentro, si es lateral o lo que es, pero es un hombre que tiene un buen manejo de balón. Por tanto, puedes tener junto con Guillamón ahí en el centro campo un par de cambios que te mejoren la salida de juego en la base, ¿no? Y sobre todo, como tú bien apuntas, los centrales no tuvieron la culpa de los goles. Los goles vinieron por desajustes defensivos, vienen de mediocentros y del extremo, ¿no? Y de las bandas, por tanto, eso hay que trabajarlo más. Sí, por ejemplo, son acciones que un centrocampista, ahora tampoco me viene a la memoria quién estaba más cerca del balón, pero quizá un centrocampista como Hugo Guillamón, sí que es verdad que ya en el 0-2 estaba, pero creo que no le coge demasiado por su zona, pueden ser esos jugadores que tengan el criterio, se atrevan a hacer una falta, cortar la jugada y ya está, y evitas una ocasión de gol. Pero bueno, vamos a ver. Para acabar con el derbi eterno, Juan Carlos, de pronto por el Dinamo de Zagreb, no sé si tienes la sensación que ya Kovačević tiene un equipo bastante definido y que hay pocas posiciones donde vaya a rotar. Quizá lo vayamos a ver más a partir de esta semana en Europa, con el debut en Europa del cual luego hablaremos ante Fenerbahce, pero la verdad es que da la sensación que Kovačević tiene un 11 tipo bastante definido y donde bailan pues esa posición de extremo izquierdo y una de las 3 posiciones del centro del campo, porque Nevestic es fijo en portería, la defensa de 4 está funcionando muy bien, vale, Sergi Domínguez, McKenna y Goda. Centro del campo, Misic es fijísimo, Ljubic también lo está siendo y arriba tanto Lisicka como Beljo parecen titulares. Entonces, bueno, pues hay un lugar para que vayan entrando los Hoxha, los Vidovic, que había empezado de titular, los Gonzalo Villar. Bakrar, que también con el gol que metió apunta a la titularidad. Sí, yo creo que 7, 8 futbolistas son titularísimos, ¿sabes? Porque no lo va a cambiar. Está mirando el calendario ahora y creo que tiene seguido ahora partidos seguidos, luego hay un pequeño descanso entre semana, pues seguramente que cuando haya descanso sí que veamos que 5 o 6 futbolistas descansen porque va a poner a apostar por la Europa League. Yo creo que sí, va a apostar por al menos pasar de ronda, por el tema de... Uy, perdón. No sé qué me pasa, que estoy ya con los primeros constipados, ojo. Que gana... Sí, me funciona. No, que yo creo que sí, que va a ir, cuando haya obligaciones europeas, va a ir rotando, pero yo creo que como dices, hay 7 o 8 futbolistas que son para el clave. Después de este partido creo que va a mover poco, porque se ve un equipo no con mucho fútbol, pero sí rocoso. Luego, claro, hay que también a los oyentes decirles que una cosa es jugar contra el Hajduk, una cosa es jugar contra el Rijeka, pero luego juegas contra Barasín, Gorica, Vukovar, etc., que son rivales, experimentas, y ya le salió mal contra el Gorica. Yo creo que no va a arriesgar mucho hasta que no tenga una diferencia de puntos amplia. Veremos, yo tengo mucha curiosidad por ver lo que hace en el debut ante Fenerbahce, porque yo creo que ahí sí que va a dar entrada a algunos jugadores con menos opciones o que no fueron titulares el otro día en Polhut, así que vamos a ver qué es lo que nos sorprende. Antes de ir con el tema europeo, preguntarte sobre el resto de la jornada. De hecho, a la hora de que se está grabando este vídeo, se está disputando el último partido de la jornada, que se ha dejado para este lunes, ese Vukovar Rijeka. De momento 1-2 gana el conjunto de Víctor Sánchez del Amo al descanso. Y bueno, más allá de este partido, que vamos a ver cómo avanza, ¿qué te ha sorprendido? ¿Qué impresión te ha dejado el resto de la jornada? Donde teníamos un
un duelo muy apetecible entre la Lokomotiva y el Baradin, dos equipos que eran tercero y cuarto clasificado hasta el momento de enfrentarse. Los dos opositaban a esa tercera posición, a acabar la jornada en tercera posición y a seguir cerca del Hajduk. Y la verdad que la Lokomotiva se impuso al Baradin en un partido muy pragmático y en el que, como te leí en tu cuenta de Twitter, que ahí la tienen nuestros seguidores para que te sigan, es imprescindible, supo manejar muy bien las virtudes o limitar, mejor dicho, las virtudes de un Baradin, que si algo tiene también es un equipo que es vertical y sin complejos. Sí, es lo que puse. A mí la impresión que me dio que es que la comitiva sabía cómo tapar al Barça. O sea, pues el Barça venía con la moral por las nubes después de su victoria contra el Hajduk y se le vio al principio, pero yo creo que poco a poco se ve que la Lokomotiva va cogiendo velocidad, nunca mejor dicho. Y bueno, y a mí defensivamente fue un partido que me gustó mucho de la Lokomotiva, sobre todo cuando hablo defensivamente, de cómo anular a un equipo en tu campo. O sea, porque Boskovic, Katic, jugando en el medio centro, Dios, que para mí parece un central que creo que va a salir pues si no sé si en este mercado de invierno, saldrá en verano. Luego Collinger, que me recuerda a aquel futbolista que jugaba hace tiempo. Y bueno, y vas viendo al equipo que defensivamente es un bloque duro, que no le hace ocasiones y que luego llega por día y marca gol. Porque al final tuvieron ocasiones, no sé si fueron muchísimas, no sé si fueron 4 o 5 clarísimas antes del gol. Y para mí hay futbolistas como Basil, que estuvo muy bien, Payas, que me parece un lateral, pues eso, que de repente aparece en el momento que el balón llega a esa zona de izquierda, y luego Kripa, que marca un gol, pues eso, que por el empuje, ¿no? Por el empuje. Así que creo que vamos a tener una bonita lucha entre Lokomotiva, Brasil, Gorica. Espero que también esté más o menos el Rijeka, que estará por ahí por la tercera plaza, pues esperemos que esté Listra. Pero veo que Nika Jelavic ha dado con la tecla de hacer un equipo, no sé si tú lo tienes la expresión, que pensaba que era un equipo joven, fue muy vertical, pero siendo vertical es muy rocoso atrás. Sí, yo creo que, de hecho, esto lo hablamos seguramente en algún momento de la temporada pasada, que la Lokomotiva era un equipo que en principio no mantenía al entrenador, la misma idea con Cabrasa, que por cierto va a ser el próximo entrenador del Vukovar. Esto es interesante. Pues más o menos había una idea clara, ¿no? Lo que pasa que, claro, al pobre Cabrasa le iban sacando jugadores en cada mercado, da igual que fuera verano que fuera invierno. Y a veces los sustitutos que llegaban no estaban a la altura, ¿no? de los jugadores que se marchaban. Entonces era una situación complicada. Yo creo que Jelavic detectó muy bien que la defensa el curso pasado fue un problema para la Lokomotiva, que tiene un equipo de talento, pero sin defender bien, da igual el talento que tengas, que vas a acabar abajo. Yo creo que Jelavic puso el foco primero en eso, y dotando el equipo de mucha disciplina. Todos curran, la verdad que todos trabajan por el grupo, y luego arriba es que, claro, tiene calidad, tiene jugadores, y a poco que se enchufe o que recupere, por ejemplo, a Gorichan, que sigue con problemas físicos, a poco que también... Stojakovic. Correcto, también. Que es el 9, le falta, pero porque trabaja mucho. Es que al final es un equipo que a ver si un día se podía pasar... Virgil, no, se me da el nombre del... David Virgili, el de Terrassa, el extremo de Terrassa, que estrenó titularidad. Por eso, sí, hombre, es muy merecida. Que ahí te puedo decir que yo creo que los entrenos les luchar y defender, porque son un equipo eso, que todos van a una, como bien dices, que están bien para meterse atrás. Y bueno, y creo que, como dices tú, ahí solo le falta Gorica. O sea, yo creo que es el futbolista que le va a dar un salto de calidad, que si lo recupera, de luchar de verdad por la tercera plaza. Sí, está como loco. Jelavic lo dijo en la rueda de prensa porque vuelve a Gorichan, ¿eh? También tiene de baja una Zapper, que debe ser importantísimo, así que veremos en cuanto recupere, ¿eh? Y por hablar de David Virgili, nada, destacar eso, ¿no? Que es un jugador que, bueno, llegó, se tuvo que adaptar, no tenía minutos en los primeros partidos, una situación siempre complicada, ¿no? Porque al final no sabes, ¿no? Cuando el entrenador te va a dar la confianza. Pero bueno, llegó el partido de Copa, fue titular, metió un gol. Luego ante Rijeka también metió el gol del empate con una jugada que creo que habla mucho de David Virgili, al cual podremos analizar mejor a medida que vaya jugando. Pero creo que
encajando o siguiendo el hilo de lo que decías, una de sus virtudes y que le va a dar minutos es esa lucha que tiene, porque el gol ante el Rijeka es de ir, pelear, meterse ahí en el follón y llevarse el balón por pura disputa y acabar definiendo, ¿no? Porque además también parece un chico con calidad, ¿no? Con lo cual, un jugador que ha entrado ahora, pero que ya ves que encaja con lo que quiere Jelavic como mínimo a nivel de compromiso. Luego ya se lo acompaña con goles, pues oye, ya es un jugador que hay que tenerlo en cuenta. Sí, está demostrando que cuando le han dado pues, la oportunidad, 2 goles la semana pasada, tanto en Copa como en Liga, en esta luchando, y al final es un campeonato que, como digo yo, lo bueno que tienes es que te vas a meter de nuevo con ellos en pocas semanas contra tu rival, así que los vas a ir a conocer, vas a jugar 4 veces, y si sigue luchando, yo creo que es un extremo que le va a dar mucho. Al final estamos viendo que también es un equipo que rota, pero que está manteniendo el bloque de 15 y 16 futbolistas, y él está entrando en esa rutina. Que eso es importante, y más otro exponente más, otro jugador español que es importante, que esperemos que sea importante en un equipo croata. Pues sí. Además, nos gusta que sea la locomotiva, donde siempre nos ha faltado un referente, ¿no? Para nosotros que sea español, y ya lo tenemos, ¿eh? Así que vamos a ver si Virgili sigue teniendo minutos y puede seguir demostrando el talento que tiene. Otro aspecto importante de la jornada, y luego ya me cuentas un poco si hay alguna cosa más que te haya sorprendido o algo que quieras destacar, pero al final por pura actualidad, era el debut de Oriol Riera en el Istra, en el conjunto de propiedad del grupo Baskonia. Bueno, se fumaron a Goran Tomic, que parecía, a mí si me preguntan al principio, cuando lo firman, que iba a durar 6 jornadas, y digo, hombre, a ver, es Goran Tomic, ¿no? Un entrenador reputado, con uno de los mejores entrenadores croatas, pero por lo que sea no ha encajado en el Istra. Puede ser porque el Istra tiene una filosofía muy marcada y si te sales un poco de ella ya lo tienes complicado para dirigir allí. No se ha adaptado quizá a la plantilla, con mucho jugador joven. No sé, para mí era impensable, pero se ha dado, ¿no? Goran Tomic ha durado poco en su regreso a Croacia. Y ahí tenemos a Oriol Riera. Yo, fíjate, estaba viendo el partido y cuando marcó, antes de que marcara Bancura, Blagovic, el mediocentro que lleva una crestita, ahí era el que estaba todo el rato. O sea, yo creo que tiene una unión ahora con Oriol que no la había visto, ¿no? Con Goran Tomic. Goran Tomic es un entrenador muy bueno que dio a la locomotiva lo máximo, o sea, que era una garantía. ¿Qué pasa muchas veces? Aquí algún entrenador no puede decir, o sea, podemos entrar a cualquier entrenador cuando una plantilla no quiere jugar, no sé por qué, no quería jugar, no le salen las cosas, o porque el planteamiento que hacía entre semana no acababa de darse. Y bueno, ya ha venido el cambio. Tampoco vamos a decir que el Riera haya tenido mucho que ver en esta victoria, porque creo que han sido 2 días y más que nada hasta que le soltaron de los unionistas y demás ha sido pues es una semana de adaptación. Creo que empieza bien porque ya ganas el primer partido, son 3 puntos, respiras un poco y se ve un equipo que, bueno, que es lo mismo, ¿no? Radosevic, Mauric y Loncar son la base. Koski, que me parece a mí un centralazo que poco a poco se ha ganado, yo creo que el sitio, y además es pues eso, como digo yo, de los que rascan. Y luego, yo espero que como él era entrenador, que me acuerdo en su época en el Alcorcón, que yo la viví, como viéndole futbolista, espero que el equipo mejore con él arriba, porque yo creo que al Istra arriba anda justo. Mira que tiene futbolistas buenos, tiene al Agual, a Previchlac, a Fredersen, pero en la victoria les vi que le faltaba algo. Bangura salió, cogió ahí un rechace, típico rechace, y lo puso. Pero también hay que decir una cosa, el partido que hace los Sijek la primera parte es para ir ganando 0-2, 0-3. Sí. Pero, de hecho, te iba a decir que totalmente de acuerdo. Para mí, Bluetooth estaba los Sijek haciendo el mejor partido de la temporada, siendo fiable atrás, llegando incluso a la segunda parte antes que el empaten, también tiene varias ocasiones para hacer el 0-2 y fin que da el partido, sin hacer un gran partido College, porque fue más de mérito, fue aquellos fallos que dices, ¿cómo puede ser que erren estas ocasiones futbolistas profesionales? Pues sí, lo hizo los Jack y se salvó el Istra. Luego es verdad lo que dices tú también, arriba se genera muy poco.
Yo creo que también porque en parte no se ha superado aún la marcha de Lisicka. Esa es la realidad. Tampoco se ha superado, mira que hace 2 temporadas de esto, la marcha de Ante Ase, que fue el último delantero que rindió a buen nivel en Pula. Y vamos a ver si Oriol Riera es capaz de que el equipo tenga más chispa. Al final los 2 goles son de 2 rechaces, es verdad. Luego ya tuvo ocasiones el Istra para hacer el tercero y matarlo, pero francamente mereció para mí ganarlo el Osijek. Pero bueno, para Oriol Riera lo que dice, empiezas ganando, ya es buena señal, pero para mí tiene mucho trabajo tanto atrás, donde le generaron muchísimo, como arriba, donde el equipo genera poco. Así que tiene deberes sobre Riera, pero evidentemente eso. Si lo haces con una victoria, empezando con una victoria, pues oye, ya lo ves mejor. ¡Uy, vos! Gol del Bukovar, es que está aquí el tema, el Bukovar le empata al Rijeka, ¿verdad que? Lo tenía aquí en silencio, Lo tenía en silencio y estaba aquí y cuando tengo aquí abajo ni lo había visto. Sí, me ha parecido, digo. Estaba en silencio Juan Carlos, digo... Una de las cosas que hay, que no, cuando hemos empezado le he apagado, digo, porque si no, no voy a estar atento, que por lo que decíamos, pues si hablamos de lo de Istra, con su vecino de ahí, pues con el Rijeka, yo creo que Víctor Sánchez del Amo, ya lo dije yo el otro día y te lo dije a ti, que creo que tiene mucho trabajo y eso que ya no sé si por plantilla o por mentalidad, pero hemos visto que el Bukovar, el 1-2 es un gol que no te pueden meter y no sé cómo ha sido el gol ahora, pero yo creo que eso, que tiene también, si Oriol tiene trabajo, Víctor Sánchez del Amo también tiene trabajo. Sí, de hecho es un gol, es un centro, un jugador peina de cara y un jugador entra, el Pulisic, que era la apuesta de hoy del técnico interino del Bukovar, remata totalmente solo. Hay un fallo ahí de marca o de seguir la jugada increíble. La verdad que defensivamente el Rijeka tiene que mejorar muchísimo y cuidado que hay un derbi diría que es la próxima jornada ya, tenemos el derbi de la UCLA, no sé si el siguiente va a hacer. Sí, es el siguiente, es el sábado. Sí. A las 4 de la tarde, ese derbi de la UCLA empieza yo diría que es a las 4. Sí, a las 4. La jornada empieza el viernes, perdón. Pues vamos a ver, porque además es verdad que se juega en Ruzjevica, pero está dejando ir puntos de Rijeka, que el año pasado le dieron el título de liga y este curso lo tienen, ojo, vamos a ver cómo acaba, pero de acabar así el partido con este 2-2, se mantendría, serían 7 puntitos, pues octavo, por detrás de Istra, precisamente. Son palabras mayores, ¿eh? No, al final se va alejando y sobre todo la sensación, la fragilidad. Equipo frágil, equipo que no acaba de ganar, que pues eso, que te gana el Barasín en casa, que ahora vas a la casa del colista y te remonta, que la Locomotiva te empata en casa. O sea, no es un equipo tan convincente como el año pasado y sobre todo pues porque lo hablamos, ¿no? Hay equipos como la Locomotiva, como el Gorica, como el Istra que van mejorando defensivamente y el Rijeka va pues destruyéndose, ¿no? Todo lo que tenía bien, pues ahora mismo no sé cómo decirte, no es nada de lo que vio ese equipo campeón. Está mirando ahora mismo y efectivamente, o sea, Pulisic es jugador, es jugador del que metió los goles, es el jugador del Rijeka de hace mucho tiempo, que marcó un montón de goles y se fue, creo que fue a Hungría o por ahí y ha vuelto ahora. La ley del ex, pues que bueno, es lo que decíamos antes, atrás no ha cambiado tanto, de hecho no ha cambiado prácticamente nada el Rijeka, con lo cual, de hecho la plantilla realmente ha tenido no la virtud, porque seguramente hubiera preferido vender a Fruk o a Jankovic para hacer caja, pero ha tenido la suerte de poder mantener a prácticamente toda la plantilla, excepto Seragi, los demás han seguido. Entonces, cuesta entender cómo Dalovic no pudo mantener el ritmo. Y es verdad que Víctor Sánchez del Amo acaba de llegar, pero partidos como este los tienes que ganar, da igual, aunque lleves una semana. El equipo le tiene que ganar. Sí. Además que dejas una mala imagen para el derbi y para el estreno europeo. Sí. Oye, ya te digo yo que sí.
Que si te parece, hablamos un poco de Sí. enlazando por si va el partido más, porque como hablemos del Rijeka nos quedamos aquí en directo in situ. Sí, sí, no, ahora eso ya, ahora hablamos, pero antes sí que me gustaría cerrar. El tema Liga, ¿qué más te ha dejado así sorprendente la jornada, teniendo en cuenta el otro resultado, ¿no? Del partido que hemos hablado, que lo podemos hablar más así por encima, el Gorica Slime Lupo, que te voy a decir una cosa, tú, igual que yo, pasa que tú lo tuiteaste, ya quedaba toda la segunda parte, el Gorica lo tenía cerrado con un jugador más, pero cuando marcó el Lamelupo y vimos que estaba dominando, no sé si pensaste, ¿por qué no puedo editar el tweet y no puedo borrarlo? Pero cuidado, porque Slaven, pese a tener un jugador menos, al final acabó dando la cara. Sí, al final fue un partido muy entretenido, ¿no? Pero lo que pasa es que la primera parte, el Gorica, yo creo que sin hacer haciendo su fútbol, sin hacer muchas florituras y demás, me sorprendió mucho la capacidad de que el Slaven le cerró y buscó muchos disparos lejanos y encontró ahí la fiabilidad para llevarse el partido, porque antes del gol de Cabrache lo habían intentado, que le había casi rozando el palo. Además, luego se veía Quick luchando con Félix por la banda, por cayendo y con muchos disparos lejanos que al fin, que los dos goles casi llegaron así. Y me sorprendió, dije yo, bueno, segunda parte, 2-0, expulsión por Kublis, digo, es que pues el Gorica. Lo que pasa es que nuestro amigo Mitrovic, que otra vez hizo un buen partido, o sea, qué bueno que volvió, qué bueno porque yo creo que le está dando goles, le está dando un plus al Slaven. Y bueno, y fue un partido que se llevó el Gorica, que creo que si no gana el Vukovar, salvo el Vukovar y el partido del Vukovar que está en directo y el del Derby Eterno, el resto fueron victorias locales, que habla un poco de lo parejo que está la liga, que jugar en casa te da ese aliciente, pero me gusta mucho el Gorica, ¿eh? Yo le veo junto con la Locomotiva que van hasta ahí arriba. El Slaven, bueno, se va dejando puntos, tiene capacidad de reacción, pero y mira, fíjate, que casi empata casi al final del partido también, o sea, que va a estar muy entretenido, pero sobre todo la fiabilidad del Gorica. Y Iker Pozo, que se pierde el próximo partido, ¿eh? Por la acumulación de tarjetas. Sí. Así que se pierde el partido ante Lossig en casa, un partido también para meterle mano a Lossig y sacarle más distancia. La verdad que un Gorica que está siendo tan pragmático como era Karevich, que desde hace un par de jornadas ha recuperado el sistema que utilizaba al llegar y que utilizaba en el Signage, ese 3-5-2-1, y la verdad que le está dando rédito. No pensaba que lo fuera a utilizar de nuevo, pero está siendo fiable atrás, pragmático y luego aprovechando un poco también como la Locomotiva, bien atrás y luego aprovechando el talento que tienen arriba para resolver. Así que también pues, hay que reconocerle a Karevich la faena que está haciendo en el Gorica, donde hay un proyecto ahora bastante ilusionante, se ha convertido en una sociedad anónima deportiva, ha llegado ya el que pone el dinero básicamente como presidente, y vamos a ver que esto va a ir más para arriba y ojalá le dé más competitividad a la liga croata, que creo que es necesario teniendo en cuenta pues, las horas bajas, por ejemplo, del Osijek, veremos el Rijeka y tal. Vamos a hablar de Europa, Juan Carlos, que nos apetece muchísimo. Este curso tenemos por fin a dos representantes en la fase final de los torneos. Yo la verdad no recuerdo cuándo fue la última vez que había dos representantes. De hecho, ahora no sé si antes de iniciar, o sea, durante el proyecto Fútbol Croacia, hemos tenido la suerte de ver a dos representantes en estas fases finales. Yo creo que vino algo más atrás con el Rijeka, Me da a mí la sensación que viene más con ese Rijeka que sale de la inercia de la liga, del anterior doblete, pero bueno, para el caso es que tenemos al Dinamo Zagreb en Europa League y al Rijeka en Conference. El primero en debutar, el equipo de Mario Kovacevic, este miércoles a las 9 en casa ante un Fenerbahce que llega con muchísimas dudas. Yo creo que es algo que debe aprovechar, más allá del factor campo, el Dinamo de Zagreb, y ojalá, ¿no?, que pueda debutar con un buen pie, porque ahora ya todos aquí, incluso los otros equipos croatas e incluso el Hajduk, buscan aquí que el coeficiente europeo vaya para arriba. Sí, como bien dices, yo creo que debe de empezar bien porque tiene, yo creo que rivales de enjundia, ¿no? El Celta, Betis, creo que el Lille y no sé, y el Midtjylland, que son equipos que de tú a tú pues te pueden complicar.
Debe de seguir con la inercia. Creo que la pregunta que me has dicho que no me contesta, no me acuerdo. Sé que cuando hubo dos, que era Dinamo y Lokomotiva, la Lokomotiva cayó en la fase previa. No sé si luego ahí el Rijeka en el año, porque me acuerdo un partido contra el Sevilla, le tengo ahí en el S, pero no sé si el Dinamo estaba jugando en la fase. Habría que tirar mucho. Que esto me pasa como en los mundiales y las Eurocopas. Voy reseteando, ¿no? Voy reseteando y yo creo que ya como al final es como la marmota, ¿no? Como eliminatorias. Pero bueno, además que como ya sabes, que yo como soy del Atleti, pues las competiciones europeas sufrimos mucho e intento resetear cada temporada. Sobre el Dinamo, yo creo que tienen un emparejamiento difícil, iba a hacer un grupo, no, tienen un emparejamiento difícil porque en casa, que digamos, es donde tienen que sacar, bueno, los máximos puntos. Recibes al Fenerbahce, que está en crisis, que creo que no sé si va a dimitir el entrenador o le van a echar. O sea que fíjate el panorama que tenemos de aquí a 2 días. Luego en casa recibes también dentro de, pues en noviembre al Celta, en diciembre al Betis. Qué pena que no fuera al revés. Y al Steaua de Bucarest, ¿no? O sea, son partidos de que creo que son complicados, pero que en el que tienes que sacar por los máximos puntos. Como hemos dicho antes, enlazando un poco con lo que hemos dicho el Dinamo, pues tiene una plantilla para sacar el equipo titular aquí en Europa, como hizo ya hace un par de temporadas, y luego en Liga tirar con el equipo B y no verse perjudicado. Luego creo que es un aliciente, como tú me dices, que creo que el Dinamo dona, no sé si es el 10% o el 15% del resto de equipos de las competiciones europeas. Creo que la noticia la vi el año pasado. Y creo que, como dices tú, el coeficiente UEFA, este año hay que aprovechar que hay 2 equipos. No sé cómo ves tú los 8 partidos del Dinamo. Pues ahora está repasando y creo que, de hecho, cuando se hizo sorteo, lo tiene bien. Lo tiene bien porque sí que es verdad que tiene rivales complicados, Betis, el Celta, el Lille, que para mí, junto a Fenerbahce, son los... ¡Uy, va! Penalti para Bukova. Es que este partido, cuidado, este Bukova Rijeka, cuidado, la alegría que nos está dando en la grabación. Y no lo digo por ir en contra del Rijeka, pero es que la verdad que son sorpresas aquí que no salen. Pero bueno, contestando a tu pregunta, pues la suerte que tienes es que, excepto el Lille, que tiene que visitar a Lille en Francia, los demás partidos chungos, es decir, Fenerbahce, Sevilla, Celta y Betis, los tiene en casa, los tiene en el máximo, que no es una garantía de nada, pero hombre, si te dan a elegir, prefieres jugarlos en casa ante tu gente, ¿no? Y eso, es verdad que el Betis quizá yo creo que va a ser favorito, pero creo que con Fenerbahce las dudas que tiene y el Celta, que no tiene una experiencia reciente en Europa, creo que el Dinamo de Zagreb es favorito en estos 2 partidos. Y luego fuera, sí que, pues lo he dicho, visita el Lille, que ahí es posible palmar, pero luego vas al campo del Malmo, que es un rival a priori, también es verdad que tiene más jerarquía quizá, pero bueno, le puedes competir, y tienes al Steaua, que yo creo que ahí sí que el Dinamo de Zagreb es y el Midtjylland. Y cierras con el Midtjylland. Es el partido que yo espero que esté clasificado porque es el de los rivales que más me ha... Sí, por eso estaba hablando yo, para que veas el gol, porque a mí me ha saltado antes. Pero yo creo que el Midtjylland es uno de los equipos que te tienes que ya dejar el pase hecho, porque jugártelo allí con un equipo muy vistoso, con una cantera muy buena, puede ser uno de los partidos muy entretenidos. Eso sí, pero sí que es verdad que es un partido que dices, hombre, pues puedes competirlo y ganarlo, sí. Mejor acabar contra el Midtjylland que acabar contra el Lille, contra el Betis, contra... O sea, yo lo dije en su día y me mantengo. Creo que el Dinamo de Zagreb tiene argumentos para ser positivo, ahí para ser optimista con la clasificación a la fase ya de eliminatorias. Y vamos a ver sobre todo, ¿no? Si Kovacevic, vamos a ver cómo hace las rotaciones. Creo que tiene un equipo que perfectamente puede ir rotando y puede competir a la misma vez. Vamos a ver, supongo que Gonzalo Villar tendrá sus minutos, a ver si descansa Sergio Domínguez, que además acabó con problemas físicos el otro día. Así que, bien, yo creo que lo tiene bien. No sé qué opinas tú, si más o menos estás un poco en esa idea, porque la verdad que, teniendo en cuenta que al final aquí es fácil que te toquen rivales complicados, creo que la cara de jugar estos partidos complicados en casa le da un punch. Yo fíjate lo que te voy a decir, que van a ser clave los 3 primeros partidos. Si los 3 primeros partidos te vas con 7 puntos, ya luego viene Celta, creo que viene la trilogía de Celta, Lille, Betis. Yo ya creo que ahí puedes luchar, puedes pues eso, arriesgar un poco menos. De esos 3 partidos que te digo del Celta, Lille y Betis, si ya tienes 7 puntos y sacas 1 o 2 o 3 solo, ya son 10.
y yo creo que ya te quedan 2 partidos con capacidad para remontar. Pues vamos a ver si tenemos que cumple un poco con estos pronósticos, con esta idea que tenemos. Y luego está el Rijeka, que la verdad, pues, claro, ahora estamos condicionados por lo que estamos viendo. Ese 3-2 ante el Vukovar, acaba de marcar Robin González de penalti. Otro error defensivo más, cometer un penalti en esta zona. La verdad que, claro, la preocupación de Víctor Sánchez del Amo, que no creo que se imaginase un inicio de experiencia así en su llegada a Rijeka, pero bueno, vamos a ver, quedan 20 minutos, a ver si le da por remontar a Rijeka, pero la verdad que ha desaparecido cualquier opción, pero bueno, no sé, teniendo en cuenta esto y tal, claro, con el Rijeka yo sí que tengo más dudas, sí que es verdad que ese día dije que a rivales y también teniendo en cuenta el factor campo puede pasar, tiene opciones de pasar, pero es verdad que también lo vemos más complicado que al Dinamo de Zagreb, por el simple hecho de cómo están las cosas, de cómo está yendo el equipo. Algunas puntualizaciones a tu buen comentario que has dicho de defensivamente, Rijeka, de Víctor Sánchez del Amo construyó una Olimpilla de Ljubljana a través de la defensa y le hizo campeón por eso. Y ahí ahora mismo con el Rijeka no tiene. Viendo un poco el sorteo, hablando de Europa, yo creo que al Rijeka le ha tocado en casa los rivales más duros. Yo creo que sí, porque te enfrentas al Sparta de Praga en casa en la segunda jornada, en la tercera al AEK de Slavnaka y en la quinta al Celje. Yo creo que es el líder de Eslovenia y es un partidazo. O sea, el día 11 de diciembre es un partido pues, para no perderse. Y luego fuera de casa tienes un viaje largo en Armenia contra el Noah, que me dejó una buena impresión, y esto lo hemos hablado antes, con que pues, en un partido de este verano contra la Olimpilla de Ljubljana ofensivamente era un escándalo. Luego tienes contra el Lincoln, que es un equipo que justamente llega más rodado, llega con más competición, pero ahí sí que puedes rascar algo, y luego cierras contra el Shakhtar Donetsk, ¿no? O sea, que yo creo que son, para no estar muy positivos viendo cómo está yendo ahora mismo el Rijeka, pero que si en casa rasca puntos y luego fuera puede rascar otros cuantos, puede tener una leve opción. Sí, yo creo que el partido del Shakhtar lo palma. Si me das ahora qué va a hacer en la última jornada del Rijeka, para mí va a palmar. Entonces, si puede llegar con los deberes hechos, perfecto. Y luego todo lo demás lo puede competir para ganar, para sumar. Yo creo que me da miedo el partido ante el Lincoln de Gibraltar, porque es el típico partido, la típica hostia que se llaman los croatas en Europa desde hace temporadas, como lo hemos visto al Hajduk. Sí, por eso he dicho que está más rodado, que es un equipo que como sí, juega competiciones europeas y va más rodado y ya sabe cómo va. Veremos si el Rijeka es capaz de, en ese contexto, ponerse, pero no lo veo, o sea, no sé, no soy muy optimista, pero no sé si es por la última dinámica del Rijeka, porque también tiene rivales que, bueno, que sí, que son un poquito mejores que ellos, que él, 2 o 3, y al final son solo 6 partidos, que como pierdas 2 ya es que se compromete mucho el tema de la clasificación. Es que éramos más optimistas con el Rijeka cuando salió el sorteo, así a Dalovic eran las primeras jornadas, que bueno, dices, hay que engrasar la maquinaria, ¿no? Que ahora, que ya evolucionamos la cosa y hombre, pues las dudas son más lógicas. Pero bueno, que en resumen, los dos equipos platas tienen sus opciones para pasar a la fase de las eliminatorias y sobre todo lo más importante, mejorar ese coeficiente europeo, a ver si la segunda plaza pudiese tener premio de Europa League. De momento la segunda y la tercera mandan a Conference, la única que va a Europa League es la de la Copa de Croacia. Entonces, bueno, vamos a ver si esa segunda plaza en algún momento se convierte en Europa League, porque sería importante también para el fútbol croata. Luego es verdad que tenemos a Dinamo de Zagreb y Lokomotiva en Youth League, que esto lo podemos tratar otro día perfectamente, porque el Dinamo van a tardar un poquito más en debutar, aún están con fases previas, entonces interesante la Lokomotiva, ver cómo compite de nuevo la Lokomotiva en la Youth League. Y poco más. En la Champions femenina, por cierto, teníamos al CNK Agram, que ganó la liga contra pronóstico el año pasado y quedó eliminado a las primeras de cambio, así que ya ahí tampoco tenemos representante croata. Sí, yo de la Youth League sí que tengo mucho interés por ver a la Lokomotiva, porque creo que a ver si puede pasar de ronda y puede jugar la fase de final, porque tiene mucho talento. Luego el Dinamo
por la plaza que tiene, no, es el Dinamo, ¿no? Es Lokomotiv y Dinamo, ¿puede ser? ¿En la Juve? Sí, los dos, sí. Vale, sí, no, es que justamente no estaba encontrando y por eso, pero ha sido ahí, pues no, porque me hizo temporada, que estoy mirando, que estaba mirando de temporada. Yo creo que la Juve League es un exponente. Ah, no, el Dinamo de ahí. No, claro, sí, del Dinamo, sí. Es del Dinamo como subcampeón de liga, porque el Rijeka, al caer en fase previa, claro, solo se asegura Youth League los equipos que juegan los equipos juveniles de los equipos senior que disputan la fase de grupos. Sé que juega la Lokomotiva contra el Steaua, que creo que es el 22 a finales de octubre, porque además que se decían que viene ya de ahí, que creo que es un equipo muy importante y yo creo que es un match, ¿no? Que es un importante, que la Lokomotiva sigue creciendo porque creo que tiene un juego importante. Luego, lo que bien has dicho, que es importante, los puntos que hemos dicho antes, Rijeka y digamos, tienen un papel para que esa segunda plaza sea la Europa League, que la Europa League te permite, si vas a esa fase, jugar en la Conference y que es eliminado. Lo que pasa es que si juegas las eliminatorias de Conference y que es eliminado, como le ha pasado al Hajduk, al final pues te quedas fuera. Te da una oportunidad más, que de hecho el Rijeka juega la Conference porque cayó primero en Champions, luego pasó diría que la primera de Europa League sí que la pasa, pero la siguiente queda eliminado y se queda en la Conference, con lo cual, pues gracias a quedar campeón y a jugar la Champions, pues ha podido jugar la Conference League, que creo que era el objetivo que se debía marcar el club y así se logró. Entonces, es importantísimo, evidentemente, pues que el fútbol croata ya vuelva a tener un poco de peso en Europa. Pero bueno, vamos a ver, tiene mucha responsabilidad aquí los equipos croatas y es que ya te digo, para la rivalidad que hay entre Hajduk y Dinamo de Zagreb, el Hajduk es el primero que está ahí apoyando a sus compatriotas del Dinamo para que saquen los partidos adelante. Creo que esto habla un poco de lo que hemos hablado siempre, ¿no? De ese espíritu colectivo a nivel de sociedad, donde también se incluye el deporte, evidentemente, y creo que es dos factores más bonitos que podemos sacar de Croacia y del fútbol croata. Así que bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve a partir de este miércoles. Y bien, por aquí podríamos acabar. No sé si quieres hacer algún apunte de la lista de Zlatko Dalic, porque teníamos el estreno de Luka Vuskovic en la convocatoria, un jugador de 18 años que lo está rompiendo en el Hamburgo y es la nota más junto al regreso de Guardiol, ¿no? Así que vamos a ver si al final dinámica, ¿no? Al final yo creo que hace dinámica de equipo, que es muy importante, de que vaya entrando ya, es decir, que tanto que, pues eso, que al final haces una defensa con Guardiol, Kaltachar, Sútalo, pues bueno, pues que vaya entrando con ellos, que vaya creciendo, porque al final va a ser el baluarte de aquí a 5 o 6 años después del equipo, ¿no? Está claro que sigue Luka Modric con Kovacic y Pasalic, pero Martín Baturina está ahí, Jakis, o sea, el bloque de siempre, ¿no? Creo que en preconvocados lo están mirando ahora, porque muchas veces, pues bueno, no tampoco hay ninguna sorpresa, creo que casi repiten los mismos, ¿no? A lo mejor Igor Matanovic es el único que me suena que no estaba la última vez, pero bueno, al final es un bloque que ya se lleva trabajando Zlatko Dalic desde que llegó, que ha ido introduciendo poco a poco cambios y que yo creo que con estos jóvenes que ya están más asentados pueden volver a dar ese plus a la selección. No sé cómo lo ves tú. Sí, necesitan tiempo, evidentemente. Fíjate que la Croacia, que es su campeona del mundo y luego bronce, ya es una generación que llevaba tiempo jugando juntas, llevaba grandes torneos jugando juntos y al final se dio, ¿no? Entonces yo creo que al final hay que ser pacientes. Evidentemente Croacia no puede mantener el nivel que ha mantenido en los dos últimos mundiales porque es muy complicado. Pero hay jugadores que invitan al optimismo. A ver si Baturina, por ejemplo, va teniendo cada vez más minutos en el Como, que de momento no los está teniendo, pero bueno, acaba de llegar a una liga top, a un equipo con una filosofía muy marcada, con un buen entrenador que creo que le va a ayudar a crecer. Tenemos en convocatoria también a Toni Fruk y Ibusic como representantes de la liga croata. Cada vez hay menos representantes de la Liga Croata, lo cual habla bien de que los jóvenes valores se están exportando, se siguen exportando y cada vez más a Europa, ¿no? A grandes ligas incluso. Entonces, bueno, hay que ser optimistas, pero hay que ser pacientes también. Es decir, el que espere que Croacia vaya a luchar por las medallas otra vez,
yo creo que se está equivocando. Puede pasar porque es una selección que a nivel de torneo, en estos torneos cortos, te compite muy bien, pero francamente hay que ser conscientes que está en un relevo generacional y que vamos a disfrutarlo, sí, pero con cautela. Sí, porque fíjate que yo creo que te decía lo de los jóvenes que pueden dar el plus, porque el partido que tienes en Praga te va a medir, ¿no? Te va a medir mucho de esa selección, porque sabes que si ganas a la República Checa y luego creo que ganas a Islas Feroe, creo que juegan en Gibraltar, es Gibraltar. Es Gibraltar, vale, sí, pues eso es que no sabía si era Isla Feroe, pero si ya vas ganando esos otros partidos, pero sobre todo el de República Checa, das ese salto de calidad, porque yo creo que ya al siguiente mundial hay jugadores como Modric que van a perder ese peso, ¿no? Van a perder ese peso más que nada por la temporada en sí, ¿no? Y yo creo que Baturina, ya sabes que yo con Baturina es algo que creo que es el que va a prebanderar, deben de aparecer en estos partidos, ¿no? O sea, como tú dices, los jóvenes no están en la liga croata, pero están en la selección y eso significa que hay mucho talento croata, que se da oportunidades, como es el caso de Luka Puskovic ahora en la selección, y que poco a poco da el salto. A mí me falta un buen partido de Franjo Ivanovic con la selección, es decir, sí. Yo soy muy defensor, yo además cuando el mítico Benfica me dijo que me pasara a ver para explicar un poco cómo era el futbolista, yo le dije, eres un buen futbolista, pero le falta en la selección, mira que ha tenido partidos, residuos ha marcado, pero un partido, eso, claro. ¿Qué sucede? Que está Budimir. Claro, es que Budimir ahora mismo es titularísimo. O sea, es titularísimo en Osasuna, pues aquí igual. Pero yo creo que soy más optimista que tú. Fíjate, yo ahora mismo en un mundial le metería como semifinalista con opciones de llegar a semifinales, por el bloque que tiene, bien trabajado y que es muy difícil que se rompa en los grandes partidos porque Dalic lleva mucho tiempo y es un estratega muy bueno. Ahora tienen que ver los jóvenes dar ese plus que yo les estoy pidiendo, que tienen ese plus para, oye, la cuarta plaza sí que lo podemos optar a unas semifinales. Lo que pasa es que, claro, al final también dependes un poco del sorteo, ¿no? O sea, de los cruces. Es decir, claro, si te toca España en octavos de final, lo más probable, a ver, es complicado, ¿no? Si te toca, yo sé, claro, es un mundial, te puede tocar Argentina, ¿no? Perfectamente, sí. Claro. Dependiendo de los cruces, hombre, pues sí, se podría dar, porque lo que decimos, un equipo que en torneos cortos te compite muy bien y es el gen croata tiene eso, la competitividad, más por encima incluso de la calidad. ¿Qué pasa? Que con las últimas dos generaciones se ha juntado eso, ese gen competitivo con la calidad que no tenía quizás Croacia desde los tiempos de Šuker, de Boban, estamos hablando finales de los 90, ¿no? Principios de los 2000. Entonces, bueno, vamos a ver, y vamos a ver si Ivanovic, yo creo que su partido va a ser contra Gibraltar. Es un rival a priori en el cual Ivanovic puede ser titular y debe aportar esa cuota de gol. Mourinho estuvo muy contento el otro día con él. Dijo que demostró mucha serenidad y calma para tomar decisiones, que es lo que tiene que hacer un jugador joven. Si Mourinho lo dice, va a misa. Además que volvió a ver portería y yo creo que jugó de extremo derecho, creo que jugó de extremo derecho, me pareció, es que estoy recordando porque hace un fin de semana de mucho partido, de ver una primera parte de una tal, y sí que jugó. Y sí, a ver, yo creo que siempre ha respondido, ¿no? Creo que metió 4 goles este verano, hace 2 veranos, cuando se fue antes de irse a Bélgica. En el Benfica comenzó bien y la está costando, pero ha vuelto de nuevo. Y yo soy un futbolista que creo que es de los que tiene que estar en esa jornada de jóvenes talentos. Vamos a ver, de momento Zlatko Dalic lo tiene en consideración, hizo muy buena temporada en Bélgica, le valió su fichaje por el Benfica, es un grande europeo y sigue marcando goles, así que vamos a ver si Mourinho le acaba de sacar todo el jugo, que al final también es un entrenador del cual se puede aprender mucho. Pues nada, Juan Carlos, si te parece lo dejamos aquí, que creo que hemos tocado todos los temas que había que tocar, Liga, sobre todo con el derbi eterno, el debut en Europa de nuestros representantes y también esta lista que ha salido hoy, es decir, por actualidad. Y nada, a ver si hablamos pronto otra vez, mínimo en 2 semanas, así que vamos a ver cómo avanza también la Liga antes de ese parón de octubre, que lo tendremos, pues creo que es entre la primera o la segunda semana de octubre, y siempre es un buen momento para hacer un poco de balance. Por supuesto, a ver si la agenda me permite pasarme, que ya sabes que siempre lo intento, y además que siempre me gusta pasarme para ponerme al día de
de esta liga que tanto nos gusta, de que los oyentes estén al día de lo que está pasando en Croacia, que también hay mucho acento español y bueno, siempre bueno un macchiato, tanto escuchado, a cualquier momento para, además, y cualquier pregunta que quieran hacernos, como siempre, para eso está el canal de YouTube. Ahí está, canal de YouTube o nuestras cuentas de Twitter, sobre todo la tuya, que es la donde analizas no solo fútbol croata, recordemos también el fútbol de los Balcanes, @molero_JC. En la mía que hay aquí, la verdad que podría poner fútbol croata, la verdad que no sé por qué no la pongo, que es una cuenta que utilizamos para hablar del fútbol croata. Pero vaya, que nos pueden seguir aquí y cualquier pregunta, incluso con un mensajito directo, pues encantados de responderles. Pues aquí finalizamos este macchiato, el segundo de la temporada, y estamos pues convencidos que en nada volveremos a estar aquí para ver cómo avanza la Liga Croata. Sobre todo suscribiros, aparte de seguirnos, suscribiros, que al final no ganamos, la verdad que no ganamos nada, pero simplemente, oye, pues es un refuerzo anímico y además también nos ayudáis, sobre todo, que creo que es lo más importante, a dar visibilidad al canal, a la actividad que hacemos, pero sobre todo al fútbol croata, que es lo que más nos interesa, darle visibilidad también. Así que nada, suscribiros y cualquier cosita nos comentáis. Nos vemos pronto, de nuevo aquí, en Fútbol Croacia. Hasta la próxima.